El presentimiento. Mónica siempre había creído en la solidez de su matrimonio con Santiago. Después de 10 años juntos, habían superado muchos altibajos, pero había algo en el que, últimamente, no podía pasar desapercibido. Después de su último viaje de negocios, Santiago parecía haber cambiado. Era como si una barrera invisible se hubiese erigido entre ellos. Su mirada ya no era la misma, sus palabras eran más cortas y distantes, y el cariño habitual en su voz había sido reemplazado por una frialdad inquietante. Una noche, mientras cenaban en silencio, Mónica no pudo evitar observar cómo Santiago miraba su teléfono más de lo habitual. Cada vez que recibía una notificación, su semblante cambiaba, como si se enfrentara a algo incómodo o peligroso. Al terminar la cena, él se excusó para salir a la sala de estar, dejándola sola en la cocina. A Mónica le invadió una sensación que nunca antes había experimentado, una mezcla de sospecha y miedo. Mientras lavaba los platos, su mente viajaba hacia esos pequeños detalles que antes no parecían significar nada, pero que ahora encajaban como piezas de un rompecabezas inquietante. ¿Por qué había comenzado a llegar tarde del trabajo con mayor frecuencia? ¿Por qué evitaba sus caricias en la cama? Cada vez que ella intentaba acercarse, él encontraba una excusa para alejarse. Mónica intentaba racionalizar todo. Es solo estrés del trabajo, se repetía. Pero en el fondo, algo dentro de ella gritaba que había más de lo que parecía. Esa noche, mientras Santiago dormía profundamente, Mónica no pudo conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, pensando en si debía confiar en sus instintos o dejarlo pasar. Pero, al observar el rostro de Santiago, pacífico y despreocupado, sintió que necesitaba respuestas. Le invadió la duda. Su corazón latía con fuerza, y aunque sabía que no era correcto, decidió hacer algo que nunca antes había hecho. Tomó el teléfono de Santiago que descansaba sobre la mesita de noche. Con manos temblorosas y el corazón a punto de salirse de su pecho, desbloqueó el dispositivo. Lo que encontró al abrir los mensajes fue como un golpe frío y despiadado. Un mensaje reciente, enviado después de que ella se había quedado dormida la noche anterior, llamó su atención de inmediato. No había nombre, solo un número desconocido, pero el contenido del mensaje era claro: fue solo una noche, pero no puedo dejar de pensar en ti. El mundo de Mónica se derrumbó en ese instante. Sintió un nudo en el estómago, su garganta se cerró y su mente intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Era esto lo que había estado sintiendo todo este tiempo? ¿Había estado Santiago ocultándole una aventura? Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras el teléfono temblaba en sus manos. Esa noche, en la oscuridad de su habitación, Mónica entendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El presentimiento que había tratado de ignorar finalmente la había alcanzado, y ahora, no habría vuelta atrás. La confesión dolorosa. El reloj marcaba las 3 de la mañana, pero Mónica no había podido dormir ni un minuto. La habitación que antes compartía con Santiago ahora se sentía sofocante, como si las paredes se estrecharan a su alrededor. Sentada en la cama, abrazando sus rodillas, intentaba contener las lágrimas que se desbordaban sin control. El mensaje en el teléfono de Santiago retumbaba en su mente como un eco interminable. Fue solo una noche, pero no puedo dejar de pensar en ti. El cansancio físico y emocional la aplastaba, pero su corazón estaba en alerta. Sabía que no podría fingir ignorancia ni dejar pasar lo que había descubierto. La traición era real, palpable, y lo peor de todo, provenía del hombre en quien había confiado su vida, sus sueños, su familia. Esa mañana, antes de que Santiago se levantara, Mónica tomó una decisión. No podía vivir en esta incertidumbre ni soportar el peso de la traición sola. Tenía que enfrentarlo. Cuando Santiago despertó, todo parecía normal, al menos en apariencia. Él la saludó con un beso en la frente, pero Mónica no respondió como de costumbre. Su estómago estaba hecho un nudo, y su mente estaba fija en una sola cosa: la verdad. Desayunaron en un silencio incómodo, mientras se leía el periódico y ella jugaba con el tenedor en su plato. Finalmente, Mónica dejó los cubiertos a un lado y lo miró fijamente. «Necesitamos hablar», dijo, con una voz firme que no reconocía como la suya. Santiago levantó la vista, extrañado, pero tranquilo. «Y claro, ¿de qué quieres hablar?», y preguntó, con esa calma aparente que tanto la desconcertaba.
Mónica lo miró durante unos segundos que parecieron eternos, buscando las palabras adecuadas. Pero al final, no hubo rodeos. Anoche revisé tu teléfono, admitió, con la voz quebrándose apenas. La expresión de Santiago cambió al instante. Sus ojos se agrandaron, y por un segundo, el desconcierto fue evidente en su rostro. Se enderezó en la silla, incómodo, mientras su mirada evitaba la de Mónica. Ese simple gesto confirmó lo que ella ya temía. Había algo más detrás de su repentina frialdad. ¿Y? Preguntó, intentando sonar indiferente, pero el temblor en su voz lo traicionaba. Mónica lo encaró con la misma intensidad. Vi un mensaje, continuó. De una mujer. Dice que no puede dejar de pensar en ti después de una noche juntos. Las palabras colgaron en el aire, pesadas, imposibles de ignorar. Santiago se quedó en silencio por lo que parecieron minutos interminables. El peso de la verdad estaba a punto de caer sobre ellos como una avalancha. Él bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su esposa. Mónica, comenzó, su voz apenas un susurro, no sé cómo pasó. Fue en el viaje de negocios. Solo fue una vez, no significa nada. Fue un error, un terrible error. El corazón de Mónica latía descontrolado, como si fuera a salirse de su pecho. El aire se sentía pesado, como si fuera irrespirable. Lo que más le dolía no era solo la confesión, sino la manera en que Santiago intentaba restar importancia al asunto. ¿No significa nada?, preguntó Mónica, alzando la voz mientras las lágrimas nublaban su vista. ¿Acaso piensas que eso lo hace más fácil? Me traicionaste, Santiago. ¿Cómo puedes decir que no significa nada? Para mí lo significa todo. Santiago bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de su culpa. Su rostro estaba marcado por el arrepentimiento, pero también por el miedo a perderlo todo. Intentó acercarse a Mónica, pero ella dio un paso atrás, levantando la mano para detenerlo. «Y no me toques», susurró, con la voz rota. «No después de esto». Él tragó saliva, con los ojos llenos de remordimiento. «Mónica, te lo juro, no volverá a pasar». «No sé qué me pasó. Estaba borracho, fue un momento de debilidad. No significa nada comparado con lo que tenemos. Tú eres mi esposa, eres todo para mí». Pero sus palabras, aunque sinceras, solo parecían hundir más a Mónica en el dolor. El hombre que tenía frente a ella ya no era el mismo, y aunque quería aferrarse a la idea de que su matrimonio podía sobrevivir a esto, la realidad era demasiado cruel. Sabía que esa noche cambiaría todo. «No sé si puedo perdonarte», dijo finalmente, con la voz rota. «No sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo». El silencio entre ellos era abrumador, pesado. Santiago no sabía qué más decir, y Mónica ya no quería escuchar más explicaciones. Se levantó de la mesa, dejándolo solo con su culpa, mientras su mundo se derrumbaba en pedazos irreparables. Las sombras del pasado. Los días que siguieron a la confesión de Santiago fueron una tortura para Mónica. El peso de la traición la acompañaba en cada rincón de su casa, en cada conversación que intentaban tener. Aunque Santiago trataba de hacer las paces, de reconstruir lo que había roto con su infidelidad, Mónica no podía deshacerse de la sensación de que algo no encajaba. Sus palabras sonaban vacías, y aunque prometía que todo había sido un error del que estaba arrepentido, su instinto le decía que las cosas eran más complicadas de lo que Santiago admitía. Una tarde, mientras organizaba su armario, encontró una pequeña caja que no había visto en años. Era un relicario de su vida antes de conocer a Santiago, lleno de fotos, cartas y recuerdos de un pasado que parecía lejano. Mientras revolvía los objetos en la caja, una memoria olvidada surgió, despertando algo en su interior que la inquietó. En la empresa donde trabajaban ambos, antes de comenzar su relación, había una mujer con la que Santiago siempre había tenido una conexión especial, Victoria. Victoria y Santiago habían sido amigos desde el principio, pero Mónica nunca le había prestado mucha atención a ese vínculo. Sin embargo, ahora que lo pensaba, recordó pequeños detalles que en su momento había pasado por alto, las miradas que compartían en las reuniones, las risas cómplices. Y como Victoria siempre encontraba una excusa para acercarse a él. Aunque Santiago siempre le había asegurado que solo eran amigos,
Esa relación siempre había sido una sombra que Mónica evitaba mirar directamente. Movida por el desconcierto, Mónica decidió investigar un poco más sobre lo que había sucedido realmente en ese viaje de negocios. Tomó el teléfono de Santiago nuevamente y revisó los mensajes antiguos, buscando pistas que pudieran ayudarla a entender quién era la mujer del mensaje. Pero esta vez, lo que encontró fue aún más perturbador. Además del mensaje que ya había leído, había una cadena de correos electrónicos entre Santiago y Victoria. Al principio, parecían intercambios laborales sin mayor importancia, pero a medida que avanzaba en los correos, las conversaciones se volvían más personales, más íntimas. El último correo que leyó fue el que la devastó por completo. Santiago, no puedo dejar de pensar en aquella noche en el hotel. Sabíamos que era un error, pero la conexión que sentimos fue real. No sé qué haremos ahora que estamos de vuelta en la oficina, pero pretender que no pasó nada será imposible. Nos vemos mañana. Victoria. Mónica dejó el teléfono caer de sus manos. Su corazón se aceleró, y su mente se inundó de recuerdos y dudas. La amante no solo era alguien desconocido en un viaje de negocios, era Victoria, la misma mujer que había estado presente en sus vidas desde el principio. De repente, todo cobró sentido. Los pequeños detalles que había pasado por alto durante años se volvieron dolorosamente obvios. Victoria no era solo una compañera de trabajo, era una amenaza silenciosa que había estado acechando desde el comienzo de su matrimonio. El descubrimiento la dejó paralizada. La traición se sentía aún más profunda, más personal. No solo era el engaño de una noche, sino la posibilidad de que había sido un romance que había existido bajo su propia nariz. Victoria, la mujer con la que compartía reuniones, almuerzos y conversaciones triviales en la oficina, había sido la sombra constante que Mónica nunca quiso ver. Los recuerdos del pasado comenzaron a inundarla, las ocasiones en las que Santiago la había dejado esperando en casa porque tenía reuniones tardías. Las veces en que Victoria y él parecían compartir más de lo que era estrictamente profesional, y las miradas que ella había decidido ignorar para no caer en los celos. Todo lo que había sepultado en el pasado ahora regresaba con más fuerza, pintando su historia con Santiago de una forma oscura y dolorosa. Esa noche, cuando Santiago llegó a casa, encontró a Mónica en la sala, con los correos electrónicos impresos sobre la mesa. Él supo de inmediato que su secreto más oscuro había sido revelado. ¿Cómo pudiste?, le preguntó Mónica con los ojos llenos de lágrimas, su voz quebrándose. Santiago, al ver los papeles, palideció. Su silencio fue suficiente respuesta. Las palabras no eran necesarias, la verdad ya estaba al descubierto. Mónica no necesitaba escucharlo de nuevo. El engaño no solo había sido físico, sino emocional. La traición no había sido solo una noche en un hotel, sino una cadena de mentiras que había comenzado mucho antes. Las sombras del pasado que había tratado de ignorar finalmente la alcanzaban, y ahora, todo su matrimonio estaba bajo una luz completamente distinta. «Y no puedo hacerlo más», dijo ella, con la voz apagada pero firme. «No puedo seguir viviendo en la mentira que has creado». Santiago intentó acercarse, con los ojos llenos de arrepentimiento, pero Mónica se apartó. Sabía que no había vuelta atrás. Las sombras que habían estado acechando su matrimonio por tanto tiempo ya no podían ser ignoradas. Mientras se encerraba en su cuarto, supo que este solo era el comienzo de un camino lleno de dolor y decisiones difíciles. La reunión inesperada. Mónica no había vuelto a la oficina desde que descubrió la verdad. Había solicitado unos días de descanso, argumentando un problema de salud. Necesitaba tiempo para digerir lo sucedido y decidir qué haría a continuación. Cada vez que pensaba en Victoria, sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo podría enfrentarse a ella después de todo? Pero sabía que no podría evitarla para siempre. Trabajaban en la misma empresa, compartían reuniones y espacios, y tarde o temprano, el encuentro sería inevitable. Una mañana, cuando ya no podía retrasarlo más, Mónica se armó de valor y decidió regresar al trabajo. Se vistió con su traje más formal, uno que siempre le daba confianza, y se miró al espejo por un largo rato. Sabía que tendría que mantener la compostura, a pesar del torbellino emocional que sentía por dentro. No podía permitirse derrumbarse frente a Victoria, ni mucho menos frente a Santiago.
Este sería su primer día en la oficina desde la revelación de la traición, y sabía que nada sería igual. Al llegar a la empresa, todo parecía normal. La recepción, los pasillos, los saludos de los compañeros. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Sin embargo, la atmósfera a su alrededor se sentía pesada, como si cada mirada llevara consigo un secreto, aunque nadie más supiera lo que había ocurrido. Caminó hasta su oficina, dejando su bolso en el escritorio y tomando una respiración profunda antes de revisar los correos y ponerse al día con el trabajo. Pero, justo cuando pensaba que podría sumergirse en sus tareas para distraerse, un golpe suave en la puerta la hizo detenerse en seco. «¿Mónica?», y dijo una voz conocida desde el otro lado. Esa voz que había estado presente en sus pesadillas recientes, pero que hasta ese momento solo era un eco distante. Mónica alzó la mirada, conteniendo el aire por un segundo. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba Victoria, de pie en el umbral, con su habitual sonrisa profesional, aunque esta vez parecía ligeramente más tensa. Llevaba su traje impecable, como siempre, y sus ojos reflejaban un brillo que Mónica no había notado antes, quizás nerviosismo o culpa. «Hola, Mónica», saludó Victoria, con una voz que intentaba sonar casual. «Solo quería pasar a ver cómo estabas. No te habíamos visto en unos días, y. Bueno, todos aquí te extrañábamos». El estómago de Mónica se revolvió al escuchar esas palabras. ¿Cómo podía Victoria pretender que nada había pasado? ¿Cómo podía pararse frente a ella y actuar como si su relación fuera la de siempre? El aire se tornó espeso, y por un instante, Mónica no supo qué decir. Miró a Victoria fijamente, buscando algún rastro de remordimiento o, al menos, una señal de que sabía que había sido descubierta. Pero Victoria seguía ahí, aparentemente imperturbable. La sonrisa en su rostro se mantenía firme, aunque sus ojos comenzaban a mostrar cierta incomodidad ante el silencio prolongado de Mónica. «Estoy bien», respondió Mónica finalmente, tratando de mantener su tono neutral. Solo necesitaba unos días para descansar. Victoria asintió, pero Mónica pudo notar un ligero temblor en sus manos cuando las entrelazó frente a su pecho. Durante unos segundos, ambas se miraron, sin decir nada. Un incómodo silencio se extendió entre ellas, cargado de preguntas no formuladas, de resentimientos ocultos, de verdades no dichas. Mónica sabía que, en ese momento, debía decidir si confrontarla o seguir actuando como si nada hubiera sucedido. Antes de que pudiera decidir, Victoria rompió el silencio. «¿Sabes qué? Si necesitas hablar, aquí estoy», dijo con una sonrisa más débil, pero su voz sonaba falsa, casi mecánica. Eso fue suficiente para que Mónica perdiera la paciencia. No podía soportar más la hipocresía, la falsedad de Victoria, sabiendo todo lo que había hecho. Se levantó de su silla, mirándola directamente a los ojos, mientras su corazón palpitaba con fuerza. Ya no quería seguir jugando a ser la mujer serena y fuerte. Necesitaba respuestas. «Victoria, sé lo que hiciste», dijo Mónica, su voz fría y cargada de dolor. «Sé lo que pasó entre tú y Santiago en ese viaje». Victoria palideció de inmediato. La sonrisa desapareció de su rostro en un instante, reemplazada por una expresión de shock. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Mónica sintió una pequeña satisfacción al ver cómo la confianza de Victoria se derrumbaba frente a ella, pero al mismo tiempo, un torrente de emociones volvió a golpearla con fuerza. «¿Pensabas que nunca lo descubriría?», continuó Mónica, sin dejarle espacio para responder. «¿Qué podrías traicionarme, engañarme, y seguir actuando como si fueras mi amiga?». Victoria dio un paso hacia atrás, visiblemente afectada. Sus ojos brillaban con una mezcla de arrepentimiento y miedo, pero no dijo nada. Sabía que no tenía excusas, que cualquier intento de justificar lo sucedido solo empeoraría las cosas. Finalmente, después de unos segundos de silencio insoportable, Victoria habló con la voz rota. «Lo siento, no fue planeado. No sé cómo sucedió, pero fue un error. Solo una vez, Mónica. No quería lastimarte». Las palabras de Victoria, aunque parecían sinceras, solo añadieron más leña al fuego. ¿Solo una vez? Eso no hacía que el dolor fuera menor, ni que la traición se sintiera menos profunda. «Un error»,
repitió Mónica, con amargura. ¿Sabes lo que es un verdadero error, Victoria? Creer en la gente equivocada. Confiar en alguien como tú. Victoria no tuvo más que decir. Sabía que cualquier explicación sería inútil, y su rostro reflejaba la comprensión de que había perdido algo más valioso que un momento de placer, la amistad y el respeto de Mónica. Ya no quiero verte más cerca de mí, concluyó Mónica. Y si tienes algo de dignidad, te alejarás de Santiago también. No destruyas más de lo que ya has roto. Victoria asintió, con los ojos llenos de lágrimas que no dejaba caer, y salió de la oficina sin decir una palabra más. Mónica la observó alejarse, con la sensación de que, aunque la confrontación no había sanado su dolor, al menos había empezado a poner fin a la mentira que las había envuelto. Pero al quedarse sola, Mónica supo que esto solo era el comienzo de un largo y difícil proceso. Las cicatrices de la traición no desaparecerían fácilmente, y el verdadero enfrentamiento con Santiago aún estaba por venir. La revelación devastadora. Los días posteriores a la confrontación con Victoria fueron un torbellino emocional para Mónica. Aunque había sentido un ligero alivio al desenmascarar a la mujer que había destrozado su confianza, el dolor y la incertidumbre seguían consumiéndola. Cada vez que veía a Santiago, la tensión entre ellos crecía. Él intentaba acercarse, buscando redimirse, pero Mónica no podía soportar estar cerca de él sin recordar lo que había hecho. Una mañana, tras otra noche de insomnio, Mónica decidió que no podía seguir viviendo en la ambigüedad. Necesitaba más respuestas. Había algo que no cuadraba en la historia de Santiago. Había afirmado que todo fue un error de una noche, que se arrepentía profundamente, pero Mónica ya no confiaba en su versión. La confesión de Victoria también se había quedado incompleta, como si hubiera algo más que ambas partes estaban ocultando. Decidida a descubrir la verdad completa, Mónica tomó una decisión difícil: enfrentarse nuevamente a Santiago. Esa noche, lo esperó en la sala de estar, su mente hecha un caos, pero con la firme intención de obtener lo que tanto necesitaba: claridad. Cuando Santiago entró en la casa, notó de inmediato la seriedad en la postura de Mónica. Su mirada estaba fija en el suelo, como si intentara reunir fuerzas para lo que estaba por venir. Santiago soltó el maletín y caminó hacia ella, pero Mónica levantó la mano, deteniéndolo. «Tenemos que hablar», dijo ella, su voz fría y controlada. Santiago asintió y se sentó en el sofá frente a ella, nervioso. El silencio que siguió fue abrumador. Mónica sabía que lo que iba a decir podía cambiar todo para siempre, pero también sabía que, sin la verdad, no podría seguir adelante. «Victoria vino a verme», dijo Mónica, observando cómo el rostro de Santiago cambiaba de inmediato, palideciendo. «¿Qué te dijo?», preguntó él, con un temblor en la voz. «No fue lo que dijo», respondió Mónica, con una mirada dura. «Es lo que descubrí después de que se fue. No fue solo una noche, ¿verdad?». Santiago la miró, en silencio, su respiración acelerándose. Mónica vio la culpa reflejada en sus ojos antes de que pudiera pronunciar una palabra. La respuesta estaba ahí, en su expresión, en la forma en que evitaba su mirada. Sabía que algo más grande estaba oculto, y aunque temía lo que vendría, tenía que escuchar la verdad. «Santiago, no me mientas más. No soportaré una mentira más». «¿Cuánto tiempo duró?», preguntó, con los ojos fijos en él, exigiendo respuestas. Santiago respiró hondo, como si el peso de lo que estaba a punto de confesar lo aplastara. «No fue solo una noche», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Victoria y yo estuvimos juntos antes del viaje. Fue algo que empezó hace unos meses. Yo no sé cómo pasó, pero no pude detenerlo». El mundo de Mónica se vino abajo. Había sospechado que la aventura de Santiago era más que una simple indiscreción, pero escuchar que había sido una relación prolongada la devastó. Las imágenes de Santiago y Victoria juntos, riendo en la oficina, las veces en que llegaba tarde, las excusas constantes, todo encajaba en su mente como piezas de un rompecabezas cruel. «¿Y meses?», repitió Mónica, incrédula, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Me mentiste todo este tiempo. Dijiste que fue solo una noche. Me hiciste creer que fue un error aislado, pero ha sido una traición continua».
Santiago se inclinó hacia adelante, con la cabeza entre las manos, su voz temblorosa de arrepentimiento. Lo siento, Mónica. Lo siento tanto. No quería que supieras. No quería herirte, pero no sé en qué estaba pensando. Me perdí en todo y no supe cómo detenerlo. Las palabras de Santiago no significaban nada para Mónica en ese momento. El daño ya estaba hecho, y cualquier intento de justificarlo solo añadía más dolor. Lo que más la hería no era solo el engaño físico, sino las mentiras constantes que habían sostenido esa traición. Todos esos momentos en los que había confiado ciegamente en su marido, sin saber que él estaba viviendo una doble vida. Mónica respiró hondo, intentando mantener la compostura. A pesar del torrente de emociones que la invadía, sabía que necesitaba hacer una pregunta más. Algo que había estado en su mente desde el inicio, pero que hasta ahora había temido enfrentar. ¿La amas?, preguntó finalmente, su voz rompiéndose al pronunciar esas palabras. Santiago levantó la vista, sus ojos llenos de confusión y dolor. No lo sé, respondió, con una honestidad que fue como una daga para Mónica. Lo que teníamos era diferente. Pero nunca quise perderte a ti. Te amo a ti, Mónica. Siempre te he amado, pero no sé cómo llegamos a esto. Ese no se fue lo que más la destruyó. No solo había traicionado su confianza, sino que ni siquiera tenía claro qué significaba victoria para él. Para Mónica, eso lo hacía todo aún peor. Significaba que había estado compartiendo a su esposo con otra mujer, alguien a quien él no podía simplemente desechar de su vida. Victoria había ocupado un espacio en su matrimonio, un espacio que Mónica creía sagrado. Ya no quedaban más palabras. La revelación fue demasiado devastadora, y aunque Santiago intentaba explicarse, cada palabra que decía solo añadía más leña al fuego. Mónica se levantó lentamente, con el corazón roto, pero con la convicción de que necesitaba alejarse. No puedo seguir con esto, Santiago, dijo, su voz apenas un murmullo. Me has roto en 1000 pedazos, y no sé si alguna vez podré recuperarme. Santiago intentó alcanzarla, pero Mónica retrocedió, alejándose. Te necesito, susurró él, su voz llena de desesperación. Mónica lo miró por última vez, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Yo también te necesitaba. Pero ya no sé quién eres. Y sin decir nada más, se giró y se dirigió hacia la puerta. Cada paso que daba hacia la salida era como un peso que se levantaba de sus hombros, aunque el dolor seguía allí, profundo y desgarrador. Mónica sabía que la verdad que tanto había buscado la había destruido, pero también la había liberado. Enfrentando la verdad. Mónica no había vuelto a casa en días. Se había refugiado en la pequeña cabaña que sus padres tenían en las montañas, un lugar que siempre había sido su refugio cuando necesitaba escapar de la vida cotidiana. Allí, rodeada de la naturaleza y del murmullo del viento entre los árboles, había intentado encontrar la claridad que tanto anhelaba. Sin embargo, la paz que buscaba se le escapaba entre los dedos, atormentada por los recuerdos y la traición. Mientras observaba el atardecer desde el porche, su mente giraba en torno a la devastadora revelación de Santiago. A pesar de que la distancia había traído un poco de serenidad, no había podido escapar de la pregunta que la atormentaba. ¿Cómo pudo sucederle esto a su matrimonio? ¿Qué había fallado? La verdad era innegable. Santiago había cruzado una línea que jamás debería haberse cruzado. Sin embargo, Mónica también sabía que la traición no surgía de la nada. Era un síntoma de problemas más profundos en su relación. Con la mente más clara, empezó a analizar su matrimonio, intentando desentrañar los nudos de desconfianza que se habían formado con el tiempo. La distancia le había permitido replantearse las cosas. Recordó las veces en que él llegaba tarde a casa, las excusas vagas que daba y su creciente indiferencia. Había señales que había ignorado, señales que, si las hubiera visto a tiempo, tal vez podrían haber evitado esta tormenta. La decepción la abrumaba, pero al mismo tiempo le daba una nueva perspectiva. Había fallado en sí misma al no atender sus propias necesidades. Decidida a no dejar que la ira y la tristeza la dominaran, Mónica tomó una decisión. Debía hablar con Santiago nuevamente. Necesitaba entender cómo había llegado a esta situación y si había algún camino hacia la reconciliación. Pero, sobre todo,
necesitaba encontrar la fuerza para enfrentarse a la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Al volver a casa, el ambiente era tenso. Cada rincón le recordaba a Santiago y a la traición que había tenido lugar en su hogar. Sin embargo, estaba decidida a no permitir que el miedo y la incertidumbre dominaran su vida. Se sentó en la mesa del comedor, con una taza de café humeante frente a ella, y esperó a que él llegara. Cuando Santiago entró, su rostro reflejaba la mezcla de ansiedad y esperanza que ambos compartían. El silencio entre ellos era palpable, cargado de emociones no dichas. Mónica respiró hondo, sintiendo el nudo en su estómago. «Necesitamos hablar», dijo ella, su voz firme, aunque temblorosa. Santiago se sentó frente a ella, sus ojos buscando los de Mónica, intentando leer su expresión. Ella sintió como su corazón se aceleraba, pero mantuvo la mirada fija en él. Sabía que debía ser fuerte. «He estado pensando en lo que me dijiste, en lo que Victoria me contó», comenzó Mónica. «Y he llegado a una conclusión, necesito que sepas cómo me siento realmente. Lo que hiciste no fue solo un error, fue una traición que me rompió en 1000 pedazos. Pero también necesito entender por qué». «¿Qué estaba mal en nuestra relación?». Santiago la observó, su expresión cambiando a una de profunda tristeza. «No lo sé, Mónica. A veces, me sentía atrapado. El trabajo, las presiones. Pensé que podría escapar de todo, que podría encontrar algo que me hiciera sentir vivo otra vez», admitió, su voz quebrándose. «Pero todo lo que hice fue empeorar las cosas. Te fallé». Mónica sintió que el dolor se profundizaba, pero también había algo liberador en escuchar las palabras de Santiago. Era un principio, una oportunidad para profundizar en la verdad que ambos habían estado evitando. «Santiago, si vamos a reconstruir esto, necesitamos ser completamente honestos el uno con el otro», dijo ella, su voz firme. «No solo sobre lo que pasó, sino sobre lo que realmente sentimos y queremos de aquí en adelante». Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Estoy listo para ser honesto. No quiero perderte, Mónica. Lo que pasó con Victoria fue un error estúpido, pero también me hizo darme cuenta de lo que realmente valoro. Quiero luchar por nosotros, si tú también lo deseas». Mónica lo miró, sintiendo como su corazón se debatía entre el deseo de creerle y el miedo a ser herida nuevamente. «Y no será fácil, Santiago. Hay mucho dolor que sanar, y no sé si puedo volver a confiar en ti», admitió. «Entiendo», respondió él, con sinceridad. «No espero que me perdones de inmediato. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que puedo ser el marido que mereces». Mónica sintió un atisbo de esperanza, aunque todavía dudaba. Sabía que, para reconstruir su relación, ambos tendrían que trabajar en sí mismos y enfrentarse a las sombras que habían oscurecido su amor. «O tal vez deberíamos buscar ayuda», sugirió Mónica, sintiendo que era un paso necesario. «Un consejero o un terapeuta podría ayudarnos a entender lo que nos llevó a esto y a comunicarnos mejor». Santiago asintió, y la tensión en su rostro comenzó a desvanecerse. «Eso suena bien. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario», dijo, su voz llena de determinación. Esa noche, mientras conversaban sobre sus expectativas, deseos y miedos, Mónica sintió una conexión que había creído perdida. Aunque el camino hacia la sanación sería largo y arduo, había algo reconfortante en el hecho de que ambos estaban dispuestos a luchar por su amor. Con el tiempo, Mónica entendió que enfrentar la verdad era solo el primer paso. Había mucho por descubrir y reconstruir, pero había un pequeño rayo de luz que iluminaba su camino. Y aunque el dolor de la traición aún la acechaba, estaba decidida a no permitir que las sombras del pasado definieran su futuro. El precio del silencio. La semana siguiente fue un torbellino de emociones para Mónica y Santiago. Habían acordado asistir a sesiones de terapia de pareja, pero el camino hacia la sanación no era sencillo. Cada día traía consigo viejos resentimientos y preguntas sin respuestas. Mientras intentaban recomponer su relación, el silencio en su hogar se volvió ensordecedor, lleno de palabras no dichas y secretos reprimidos. Un viernes por la tarde, Mónica regresó del trabajo sintiéndose agotada. La terapia había sido un proceso revelador, pero también desgastante. Mientras se desvestía, se sintió abrumada por el peso de la angustia y la tristeza.
Santiago estaba en la sala, con el rostro concentrado en su computadora, pero había algo en su actitud que le parecía diferente. ¿Todo bien?, preguntó Mónica, intentando romper el hielo. Él levantó la vista y sonrió, pero había algo en su sonrisa que no la convencía. Sí, solo trabajando en algunos proyectos. ¿Y tú?, respondió Santiago, evitando su mirada. Mónica frunció el ceño, sintiendo que un velo de desconfianza comenzaba a caer entre ellos nuevamente. Sabía que había una verdad oculta en el aire, una sensación de que Santiago estaba escondiendo algo más que solo su trabajo. ¿Hay algo que quieras contarme?, preguntó, intentando mantener la calma, pero su voz traicionó su inquietud. No, no hay nada. Solo estoy preocupado por el trabajo, respondió él rápidamente, bajando la vista. Mónica lo observó durante un momento, sopesando sus palabras. Decidió que era mejor no presionarlo, pero el presentimiento de que había algo más la carcomía. A lo largo de la semana, había notado que Santiago recibía mensajes frecuentes en su teléfono. Aunque había decidido confiar en él, su mente se llenaba de imágenes de lo que podría estar ocurriendo en silencio. La noche avanzó y la tensión continuó creciendo. Decidieron cenar juntos, pero el ambiente estaba cargado de incomodidad. Mientras comían, Mónica decidió dar un paso más hacia la apertura y la honestidad. Santiago, creo que es importante que seamos completamente transparentes el uno con el otro. Necesitamos romper el ciclo del silencio que nos está destruyendo, dijo, sus ojos fijos en él. Él la miró, y por un momento, pareció contemplar sus palabras. Tienes razón, Mónica. El silencio no nos llevará a ningún lado. Solo, me cuesta abrirme, confesó, su voz tensa. Lo sé, pero me gustaría que nos compartiéramos más. No solo sobre el pasado, sino sobre lo que estamos sintiendo ahora, insistió Mónica, sintiendo que su corazón palpitaba más rápido. Y de acuerdo, pero es complicado. Hay cosas que me preocupan, y a veces pienso que sería más fácil guardar todo en silencio, admitió Santiago. Mónica sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué cosas había estado guardando? En ese momento, se dio cuenta de que el precio del silencio podría ser mucho más alto de lo que había imaginado. ¿Qué es lo que te preocupa?, preguntó, su voz apenas un susurro. Santiago miró hacia la ventana, como si estuviera buscando una salida. Es el trabajo. A veces siento que estoy perdiendo el control. No sé si puedo manejar la presión de lo que está sucediendo en la empresa. Y a veces, me siento tan perdido que no sé a dónde acudir, dijo, su voz llena de una vulnerabilidad que Mónica no había visto en mucho tiempo. Mónica sintió un alivio inesperado. Al menos, Santiago estaba dispuesto a abrirse sobre algo. Se acercó más a él, intentando mostrarle su apoyo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Estoy aquí para ayudarte, para que podamos afrontar esto juntos. No tienes que cargarlo todo solo, dijo, con ternura. Lo sé, pero tenía miedo de que agregar mis preocupaciones laborales solo fuera una carga más. No quería que esto se convirtiera en otro problema entre nosotros, respondió Santiago, su voz quebrándose. Mónica lo miró a los ojos, reconociendo la verdad detrás de sus palabras. O todo lo que hemos pasado ha sido difícil, pero si no compartimos lo que sentimos, nunca podremos salir adelante. El silencio nos está destruyendo, Santiago. Necesitamos hablar, insistió, decidida a romper las barreras que los separaban. Después de un momento de duda, Santiago asintió lentamente, como si finalmente se rindiera ante la verdad de sus palabras. Está bien. Hablemos de lo que está pasando en la empresa. Hay mucha tensión con algunos proyectos y con Victoria. Su voz se detuvo, y Mónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. Me preocupa que ella esté presionando para que me involucre en más cosas, y no sé si eso es lo que quiero. Mónica contuvo la respiración. Victoria, nuevamente. La mujer que había causado tanto dolor en su vida. ¿Y qué quieres decir con que está presionando?, y preguntó, su voz tensa. No lo sé exactamente. Simplemente, siento que hay algo más ahí. A veces creo que ella sigue intentando acercarse a mí, y eso me asusta, confesó Santiago, mirando hacia abajo.
Mónica sintió que el corazón le daba un vuelco. La incertidumbre y la desconfianza comenzaban a invadirla nuevamente. ¿Qué es lo que sientes por ella?, preguntó, sin poder evitar la pregunta que la atormentaba. En nada. Lo que pasó fue un error, y estoy arrepentido de haberlo permitido. Pero estoy preocupado por cómo ella podría influir en mi trabajo, y eso me preocupa más que cualquier otra cosa, respondió Santiago, su voz llena de sinceridad. Mónica se quedó en silencio, procesando sus palabras. Aunque quería creerle, el eco del pasado aún resonaba en su mente. La desconfianza era como un veneno que se había infiltrado en su relación, y estaba claro que el silencio continuaba teniendo un precio alto. Quizás deberíamos hablar con Victoria, dijo finalmente Mónica, la determinación tomando forma en su mente. Necesitamos enfrentarla y asegurarnos de que no haya más secretos. Santiago la miró, sorprendido por la propuesta. ¿Estás segura?, preguntó, su expresión indecisa. No puedo vivir con la incertidumbre. Necesitamos cerrar este capítulo de una vez por todas, respondió Mónica, sintiendo que el coraje se apoderaba de ella. Y así, la noche avanzó, llena de decisiones difíciles y el eco de la verdad que finalmente estaba saliendo a la luz. Aunque el camino por delante se veía complicado, Mónica estaba decidida a no permitir que el silencio continuara destruyendo lo que quedaba de su relación. Enfrentar a Victoria era un paso necesario, un acto de valentía que marcaría el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que finalmente podrían reconstruir lo que había sido perdido. La decisión final. El día acordado para enfrentar a Victoria llegó. Mónica se despertó con un nudo en el estómago, sintiendo que cada latido de su corazón era un recordatorio de la incertidumbre que aún la acechaba. A pesar de su determinación, la idea de encontrarse cara a cara con la mujer que había cambiado el rumbo de su vida le causaba un terror visceral. Santiago, por su parte, parecía más tenso que nunca, como un músico que se prepara para interpretar su pieza más desafiante. ¿Estás lista?, preguntó Santiago, con una mezcla de preocupación y aliento en su voz. «O lo estoy», respondió Mónica, aunque su voz tembló un poco. Decidió que no podía permitir que el miedo dictara su día. Con cada respiración, se convencía de que esta era una necesidad, no solo para su relación, sino también para su propia paz mental. Al llegar a la oficina, Mónica sintió que la tensión era palpable en el aire. Los compañeros de trabajo intercambiaban miradas furtivas, como si supieran que algo importante estaba por suceder. Al entrar en el ascensor, el silencio entre ellos se volvió ensordecedor. Cada piso que subían parecía un recordatorio de que estaban a punto de enfrentarse a un precipicio. Cuando finalmente llegaron a su piso, Victoria estaba allí, en la sala de conferencias, revisando unos documentos. Al verla, Mónica sintió un torbellino de emociones, furia, dolor y una extraña sensación de compasión. Se detuvieron en la entrada, intercambiando miradas furtivas. «Vamos a hablar con ella», dijo Santiago, rompiendo el silencio. Mónica asintió, respirando hondo. Se acercaron a la mesa, y Victoria levantó la vista, sorprendida de verlos juntos. «Hola. ¿Todo bien?», preguntó Victoria, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mónica se sintió invadir por una rabia contenida. «No, no está todo bien», dijo con firmeza. «Necesitamos hablar contigo, Victoria». La sonrisa de Victoria se desvaneció, y sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿De qué se trata?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Sobre lo que pasó entre tú y Santiago», respondió Mónica, sintiendo que la ira y la vulnerabilidad chocaban en su interior. Santiago dio un paso adelante, su voz temblando ligeramente. «Lo que ocurrió fue un error, Victoria, pero necesitamos dejarlo claro. Mónica y yo estamos tratando de reconstruir nuestra relación, y no podemos permitir que haya más secretos entre nosotros», declaró, su mirada fija en Victoria. Victoria parecía procesar las palabras, su expresión cambiando lentamente de sorpresa a desdén. «¿Y crees que yo querría hacerles daño?». «No fue mi intención». «Nunca fue algo serio», dijo, cruzando los brazos como si estuviera protegiéndose. Mónica sintió que su sangre hirviendo. «No se trató de algo serio para ti, pero lo fue para mí».
Mi vida se desmoronó por tu error, replicó, sin poder contener la frustración. La tensión en la sala se volvió palpable. Victoria, viendo que Mónica no iba a retroceder, adoptó una postura defensiva. Lo siento si te lastimé, pero Santiago es un adulto. Él tomó sus propias decisiones, dijo Victoria, su voz endureciéndose. Eso no cambia el hecho de que debiste haber respetado nuestra relación, intervino Santiago, el enojo brotando a medida que avanzaban en la conversación. Mónica se sentía desgarrada entre su deseo de mantener la calma y la necesidad de dejar claro su dolor. Victoria, lo que quiero de ti es una respuesta. ¿Está claro que no volverás a intentar acercarte a Santiago?, preguntó, el desafío en su voz. Victoria frunció el ceño, como si le pidieran lo imposible. No puedo prometerte eso. El ambiente laboral es complicado, y yo, empezó a decir, pero Mónica la interrumpió. No se trata de lo que puedes o no puedes hacer. Se trata de respeto. ¿Tienes alguna idea de lo que hemos pasado?, replicó, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Santiago, sintiéndose respaldado por la firmeza de Mónica, dio un paso más cerca. Victoria, el juego ha terminado. Ya no habrá más oportunidades para hacer lo que hiciste. Necesitamos trabajar en nuestro matrimonio y, si eso significa poner límites, entonces eso es lo que haremos, dijo, su voz más decidida. El ambiente se tornó tenso. Victoria los miró a ambos, como si estuviera evaluando su próximo movimiento. Está bien, entiendo que están en medio de una crisis, pero no creo que esto tenga que acabar así. Siempre me ha parecido que Santiago es un gran profesional. Si me necesitas, aquí estaré, dijo finalmente, su tono desinteresado, pero con un matiz de desafío. Mónica sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo podías ser tan insensible? No se trata de necesitarte, se trata de querer un futuro sin la sombra de lo que ocurrió. Necesitamos crear espacio para que nuestra relación sane, declaró Mónica, sintiéndose más fuerte a medida que hablaba. Finalmente, Victoria miró a Santiago, y por un momento, el aire pareció cargarse de tensión. Muy bien. No me verás involucrada de nuevo en su vida. Solo espero que esto no te haga resentirme, respondió, su voz más suave, pero aún cargada de un tono despectivo. Mónica sintió una mezcla de alivio y triunfo. Era un paso hacia la sanación, pero aún había un largo camino por recorrer. Victoria se giró y salió de la sala, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Mónica y Santiago se miraron, sintiendo la tensión aún en el aire, pero también una sensación de liberación. Habían tomado una decisión. Ahora tenían que trabajar en su relación y en sus propios sentimientos. Lo hicimos, dijo Santiago, un poco sorprendido por lo que acababan de lograr. Sí, pero esto es solo el comienzo. Todavía tenemos mucho por hablar y sanar, respondió Mónica, su voz resonando con una determinación renovada. Te prometo que trabajaré en esto, en nosotros. No quiero que esto vuelva a suceder, dijo Santiago, sus ojos sinceros. Mientras salían de la sala de conferencias, Mónica sintió que había tomado el control de su vida nuevamente. Habían enfrentado a Victoria, y aunque las cicatrices de la traición aún estaban presentes, había esperanza en el horizonte. Ahora, el camino hacia la sanación comenzaba. Mónica sabía que sería un viaje complicado, pero estaba dispuesta a caminarlo. En la próxima etapa de su relación, había decidido que el amor y la confianza prevalecerían sobre el miedo y la traición. Había elegido luchar por su matrimonio, y eso era un triunfo en sí mismo. Un nuevo comienzo. El tiempo pasó desde la confrontación con Victoria, y la vida de Mónica y Santiago comenzó a tomar un nuevo rumbo. A pesar de las heridas que aún necesitaban sanarse, la decisión de enfrentar la verdad había abierto un espacio de comunicación que anteriormente parecía cerrado. Cada día era un desafío, pero también una oportunidad para reconstruir lo que una vez había estado roto. Mónica se dio cuenta de que había encontrado un nuevo sentido de fortaleza en sí misma. Con la ayuda de una terapeuta, comenzó a explorar sus sentimientos y a aprender a perdonar, no solo a Santiago y Victoria, sino también a ella misma por permitir que la traición la afectara tanto. Santiago, por su parte, se comprometió a ser transparente y a demostrar que su amor por Mónica era sincero.
A través de conversaciones profundas y momentos de vulnerabilidad, comenzaron a desmantelar las paredes que habían construido entre ellos. Una tarde, mientras se sentaban en su sala de estar, Santiago tomó la mano de Mónica, un gesto que ya no era automático, sino cargado de significado. ¿Recuerdas cuando solíamos planear viajes y escapadas?, preguntó Santiago, su voz suave y nostálgica. Mónica sonrió, recordando aquellos días llenos de risas y sueños compartidos. Sí, me acuerdo. Era divertido, respondió, sintiendo una chispa de alegría en medio de la adversidad. ¿Qué te parece si planeamos una escapada? Solo nosotros dos, para reencontrarnos y disfrutar de nuestra compañía, sugirió Santiago, con un brillo de esperanza en sus ojos. La idea resonó profundamente en Mónica. La perspectiva de un viaje solo para ellos era tentadora, un refugio donde podrían dejar atrás las sombras del pasado y enfocarse en su futuro. Me parece una excelente idea, dijo Mónica, sintiendo que su corazón se llenaba de emoción. Los días que siguieron estuvieron llenos de planificación y anticipación. Decidieron ir a un pequeño pueblo costero que siempre había sido un lugar especial para ambos. Habían pasado momentos memorables allí y esperaban que el aire fresco del mar y el paisaje hermoso les brindaran la oportunidad de reavivar su conexión. El día del viaje, Mónica empacó sus cosas con una mezcla de emoción y nerviosismo. Era un nuevo comienzo, un paso hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. Cuando llegaron al pueblo, la brisa marina les dio la bienvenida, y la vista del océano se extendió ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos recuerdos. Mientras caminaban por la playa al atardecer, Mónica sintió como la tensión de los últimos meses comenzaba a desvanecerse. El sonido de las olas, la calidez del sol en su piel y la presencia de Santiago a su lado le ofrecieron un sentido de paz que había estado ausente durante mucho tiempo. «Mira eso», dijo Santiago, señalando el horizonte donde el sol se estaba hundiendo en el océano. Los colores vibrantes de la puesta de sol reflejaban la esperanza de un nuevo comienzo. «Es hermoso», respondió Mónica, sintiendo que su corazón latía con un nuevo ritmo. A medida que el sol se ocultaba, Santiago se volvió hacia ella, su expresión seria pero amable. «Sé que aún hay mucho por sanar, y entiendo que el camino no será fácil. Pero quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconstruir nuestra vida juntos», declaró, su voz resonando con sinceridad. Mónica sintió una oleada de emociones. Había una parte de ella que todavía temía lo que el futuro pudiera deparar, pero el compromiso de Santiago la hacía sentir esperanzada. «Yo también quiero eso, Santiago. Quiero que volvamos a ser felices, como antes», respondió, sintiendo que la vulnerabilidad que había una vez sido dolorosa, ahora era una oportunidad para construir algo más fuerte. Con una sonrisa, Santiago tomó su mano y la condujo hacia la orilla del mar. Caminaron descalzos por la arena, dejando que las olas les acariciaran los pies. Hablaron sobre sus sueños, sus miedos y sus deseos para el futuro. Cada palabra que compartían parecía unirlos más, creando un nuevo lazo que era más resistente que antes. Esa noche, mientras estaban sentados en el balcón de su cabaña, Mónica miró las estrellas. La inmensidad del cielo la llenó de asombro, y se dio cuenta de que, aunque su vida había estado marcada por el dolor, también estaba llena de oportunidades. Había aprendido que los errores no definían su destino, sino que podían ser lecciones para crecer y evolucionar. «Quiero hacer de este viaje algo especial», dijo Mónica, mirando a Santiago. «Quiero que sea un recordatorio de que, a pesar de lo que hemos pasado, podemos volver a empezar». «Así será», respondió Santiago, abrazándola con fuerza. «Estoy listo para este nuevo capítulo». Mientras se abrazaban bajo el manto estrellado, Mónica supo que, aunque el camino hacia la sanación era largo, ya no estaba sola en el viaje. Juntos, estaban listos para enfrentar el futuro, un paso a la vez. La vida estaba llena de posibilidades, y en ese momento, el amor que habían reconstruido brillaba más que nunca. Finalmente, con la vista del océano y el sonido de las olas como telón de fondo, Mónica se sintió lista para escribir su propia historia, una historia de perdón, amor y nuevos comienzos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.
Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.